Buenos días a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a la comunidad LGBTIQ+. Con el permiso de la mesa, Honorable Asamblea, quien suscribe, diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala. Se reforman la fracción primera, primer y segundo párrafo del artículo 375 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 359, un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo al artículo 375 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La no discriminación es una obligación nacional e internacional, principio básico de carácter transversal que se origina del mandato constitucional, convencional y legal, por el que se instruye a las autoridades en el ámbito de su competencia a combatir todo tipo de discriminación contra personas en las distintas esferas de la vida, incluyendo la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual, identidad de género, expresión de género y o características sexuales, es decir, a personas LGBTIQ+. La lucha contra la discriminación por la diversidad sexual exige un cambio estructural para modificar conductas y favorecer la aparición de una cultura social y política de igualdad, reciprocidad y respeto. Solo a través de esto se puede alcanzar el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como su aceptación de las personas caracterizadas por su diversidad sexual, prevaleciendo su derecho a vivir en paz y a ser como son o como deseen ser sin que se les discrimine o estigmatice. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las diversas formas de expresar la afectividad y las prácticas amorosas, así como de asumir identidades y preferencias que no se limitan a lo que conocemos como heterosexualidad, es decir, se refiere al universo de posibilidades de asumir y vivir la sexualidad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación define el término de diversidad sexual como todas las posibilidades de asumir y vivir la sexualidad distinta en cada cultura y persona, la práctica, la orientación y la identidad sexogenéricas. Suele referirse a prácticas o identidades no heterosexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto a los derechos de los otros. El derecho a la no discriminación y la igualdad de trato es una responsabilidad del Estado mexicano establecida en su marco jurídico y es una obligación asumida ante la comunidad internacional mediante la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Un referente es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la cual señala que la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica, incapacitante o cualquier otra. Asimismo, en su artículo 4 establece que los estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.
La discriminación por motivos de preferencia o orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, que generalmente se ve agravada por otras causas como el género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad, el estado de salud y la condición económica. Mediante la resolución AG/RES.2653, XL1/0/11, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió en su punto 2 condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e instar a los estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. Además, mediante el informe que presentó Víctor Madrigal Borlós a la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, por el cual se analiza la situación actual del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el reconocimiento del género y la identidad y expresión de género en el contexto de la lucha contra la violencia y la discriminación en sus diferentes formas. En su recomendación 94 expresa que los estados deben de redoblar sus esfuerzos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los enfoques de géneros en las políticas públicas, la legislación y el acceso a la justicia, y que determinen su eficiencia y eficacia para abordar y propiciar la erradicación de la violencia y la discriminación por razón de género. Debe prestarse atención a la forma en que las personas en situación diferente se enfrentan a la discriminación de género, ya sean cisgénero, trans o de género diverso, heterosexuales u homosexuales, a fin de garantizar la comprensión específica de los elementos tanto de prevención como de reparación. Mientras en el marco legal nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1, párrafo 5, lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Acorde a lo anterior, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 1, fracción 4, señala que la discriminación se entenderá por toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Por otro lado, en su párrafo 4 del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece lo siguiente:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que en razón de lo anterior se reconoce la titularidad de los derechos de toda persona o grupo de personas, los que en ningún momento se encuentran supeditados a sus características particulares, toda vez que gozan de la máxima protección de la ley fundamental de la nación. Así como de los tratados internacionales de los que México forma parte y de la normatividad aplicable, por lo que el Estado mexicano y sus autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como sancionar en su caso las violaciones de los mismos y garantizar la reparación conducente. Mediante la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, ENEDIS 2010, se buscó actualizar el panorama de discriminación que persiste en México y se profundizó sobre quién o quiénes discriminan, qué ámbitos de la vida se presentan con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan, brindando elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde los distintos grupos que viven situaciones que les hacen vulnerables a la discriminación, como lo son a personas LGBTIQ+. De la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del 2010 se desprende que 7 de cada 10 personas homosexuales y lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo en que en México no se respetan los derechos de las personas de la diversidad sexual. 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y burlas. 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. 4 de cada 10 mexicanos, sin importar el rango de edad de 12 a 19 años, opinan que la preferencia sexual provoca mucha división entre la gente. Aunado a lo anterior, desde hace varios años, alrededor de todo el mundo se ha implementado la práctica de juzgar con una perspectiva que atienda a las condiciones particulares de vulnerabilidad de las personas que están involucradas en cada caso concreto. La Suprema Corte de Justicia de la Unión, mediante su protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, aduce que es posible identificar aspectos básicos que deben de seguirse para juzgar. Asimismo, aborda la implementación de la perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, mismo que tiene una estrecha relación con la perspectiva de género, ya que esta última aborda situaciones que involucren ideas preconcebidas y jerarquías de poder sobre identidades, personas y las interacciones sociales. Es decir, la perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales podría entenderse como una especie de obligación general de juzgar con perspectiva de género, la cual incluye no solo a mujeres heterosexuales, sino a las personas no normativas que requieren un enfoque diferenciado al momento del estudio de sus casos, ya que unas y otras se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la manera en que funciona el género en sociedad. Además, reconoce que las y los juzgadores están obligados a resolver los casos relativos a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, partiendo de una perspectiva que considere la realidad particular que viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual, lo que implica detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por estas razones, es decir, considerar situaciones de desventaja que por cuestión de género u orientación sexual que discriminan e impidan la igualdad.
que la procuración de justicia que aspire a ser incluyente e igualitaria requiere considerar la situación particular y el contexto social de las personas, a fin de identificar desventajas respecto a otras personas para el goce y disfrute de prerrogativas, así como para evaluar el riesgo de violencia que enfrentan aplicando el enfoque diferencial y especializado para su debida atención. De ahí que cuando se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, se deba de actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, ya que es deber del Estado garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. La violencia contra las personas LGBTIQ+ se manifiesta de diferentes formas. Sin embargo, se constituye como una variante de la violencia de género, la cual se impulsa en el deseo u objeto de castigar a quienes se considera desafían las normas de género. Dicha violencia se refuerza por la diseminación de discursos de odio en distintos contextos, a través de medios de comunicación y redes sociales, por lo que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTIQ+, con frecuencia están precedidos por un contexto de elevada deshumanización y discriminación. Las Naciones Unidas consideran que discurso de odio es cualquier forma de comunicación de palabra por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quienes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. El discurso de odio por lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, intersexofobia y otras formas conexas de intolerancia se entiende como el hecho de violentar a una persona por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o por características sexuales que por medio de conductas discriminatorias, de rechazo y desprecio, menoscaban la integridad física y psicológica de la persona y que además comunican un mensaje amenazante al resto de los integrantes de esos grupos, comunidades o minorías. En los casos más extremos, las expresiones de odio pueden ser utilizadas como armas para incitar, promover o impulsar el exterminio de un grupo de personas. Hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión y prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, que también podrían provocar o incluir actos de terrorismo o crímenes atroces. Que por todo lo anteriormente expuesto, el Estado tiene la obligación de garantizar de manera efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por tanto son objeto de discriminación, agresiones y hechos violentos que contravienen las máximas establecidas en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3.9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 3 de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 3. Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta toda distinción, exclusión, rechazo o restricción que por acción o omisión, con intención o sin ella y sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas de minorías, grupos o colectividades, sea por razones de origen étnico,
étnico, nacional, raza, lengua, color de piel, edad, idioma, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, apariencia física, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, el embarazo, estado civil, antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como otras formas conexas de intolerancia. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman la fracción primera, primer y segundo párrafo del artículo 375 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 359, un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo al artículo 375 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 359. Aumentará hasta un tercio la sanción establecida en el primer párrafo de este artículo a quien provoque y apoye a difundir ideas que inciten a la hostilidad o a realizar actos de violencia o haga la apología de esto por cualquier medio de difusión por razones de origen étnico, nacional, raza, lengua, color de piel, edad, idioma, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, apariencia física, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, el embarazo, estado civil, antecedentes penales o cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana. Artículo 375. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 150 a 300 veces el valor de la unidad de medida y actualización al que por razones de origen étnico o nacional, raza, lengua, color de piel, edad, idioma, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, apariencia física, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, el embarazo, estado civil, antecedentes penales o cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Fracción primera, provoque, incite y apoye a difundir acciones basadas en el odio, violencia o discriminación. Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo niegue o retarde a una persona un trámite, servicio, prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por una persona con la que la víctima tenga de manera formal o de hecho una relación de subordinación o superioridad, la pena se incrementará en una mitad. En los supuestos anteriormente expuestos, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, según correspondan, deberán actuar con perspectiva de género y perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Este delito se perseguirá por querella. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 7 días del mes de diciembre del año 2023.
diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.